Cordial saludo, respetado tutor, compañero de grupo. Mi nombre es Noel Ángel Jaramillo Vidales, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial, CEAD Valledupar. Trabajo en el sector minero del Cesar, en el área del ferrocarril. Mi correo personal es nj800730@hotmail. Mi correo institucional es najaramillob@unavvirtual.edu.co. Mi celular de contacto es el 317-575-1149. Actualmente me encuentro viviendo en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar. Mi Skype es noel.jaramillo. Una de las grandes aficiones que tengo es jugar fútbol y en mis ratos libres me gusta mucho leer. Me gusta mucho estar con mi familia, disfrutar, de partir con mis hijos, con mi esposa. Aquí les comparto unas imágenes de mi sitio de trabajo, mi oficina, el sitio a donde pertenezco en mis labores. Una imagen repartiendo en mis ratos libres con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Me piden que hable de los programas. Dentro de eso está la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad, donde dice que antes de 1940 los primeros lenguajes de programación preceden a la computadora moderna. En un inicio los lenguajes eran códigos. La máquina de telar de Jacquard, creada en 1801, que dice que utilizaba los orificios en tarjetas perforadas para representar los movimientos de un brazo de la máquina de tejer, con el objetivo de generar patrones decorativos automáticamente. La máquina analítica especificaba en detalle un método para calcular los números de Bernoulli. Con esta máquina, el cual es reconocido por muchos historiadores como el primer programa de computador del mundo. En los años 40, hablamos de que en esa década fueron creadas las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica. La velocidad y capacidad de la memoria limitada forzaron a los programadores a escribir programas en lenguajes ensamblador muy afinados. Finalmente se dieron cuenta que la programación en el lenguaje ensamblador requería un gran esfuerzo intelectual y era muy propensa a errores. En algunos lugares importantes que fueron desarrollados en este periodo se encuentran en 1943 algunos lenguajes importantes que se desarrollaron en ese periodo. Fue en 1943 el sistema de codificación ENIAC. En el periodo de 1949 a 1954 una serie de conjuntos de instrucciones mnemotécnicas como la del ENIAC, comenzando en 1949 con el C10 para Vinivac, que luego se transformó y evolucionaría en lo que conocimos como el Univac. Viene en la década de 1950 a 1960, aparece lo que es el lenguaje COBOL. En los 50, los tres primeros lenguajes de programación modernos cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados son Fortran, en 1955 creado por John Backus, Lisp en 1958 creado por John McCarthy y COBOL en 1959 creado por el Short Range Committee, altamente influenciado por Grace Hopper. En 1968 a 1979, estableciendo paradigmas fundamentales. El periodo comprendido entre finales de 1960 y 1970 trajo un gran florecimiento del lenguaje de la programación. La mayoría de los paradigmas del lenguaje de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron en este periodo. Entre esos tenemos el Simula, que fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos. El C, en principio un lenguaje de programación de sistemas. El Smalltalk, mediados de los 70, proporcionaron un completo diseño de un lenguaje orientado a objetos. El Prolog fue el primer lenguaje de programación lógica que se conoció en esa década. Viene la década de 1980, donde vino la consolidación de los módulos de rendimiento. La década de los 80 fueron años de consolidación relativa en el lenguaje de imperativos. En vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de ideas inventadas en las décadas anteriores. C++ combinaba la programación orientada a objetos y la programación de sistemas. El gobierno de Estados Unidos estandarizó ADA, un lenguaje de programación de sistemas destinado a ser utilizado por contratistas de defensa.
En la década de 1990, la era del Internet, con la apertura de una plataforma totalmente nueva para los sistemas informáticos, Internet creó una oportunidad a adoptar nuevos lenguajes. En particular, el lenguaje de programación Java se hizo popular debido a su pronta integración con el navegador web Netscape Navigator, y varios lenguajes de scripting alcanzaron un amplio uso en el desarrollo de aplicaciones personalizadas para servidores web. La década de 1990 no vio ninguna novedad fundamental en los lenguajes imperativos, pero sí mucha recombinación y la maduración de viejas ideas. En las tendencias actuales, la evolución de los lenguajes de programación continúa, tanto en la industria como en investigación. Algunas de las tendencias actuales incluyen aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, incluida la programación funcional pura para hacer el código más fácil de razonar y de paralelizar, tanto en macro como en micro niveles. Construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuir mecanismos para añadir el lenguaje de verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad, chequeo sintáctico extendido, control de flujo de información, seguridad de hilos. En el segundo punto tenemos la diferencia entre lenguajes de programación. Son amplios y hay una cantidad de lenguajes que acá le vamos a resumir uno de los más importantes, por decirlo así. Entre esos tenemos el HTML, que es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web. Tiene una serie de ventajas amplias y una serie de desventajas también. Unas ventajas es que es sencillo y que permite escribir hipertexto. No necesita grandes conocimientos cuando se encuentra un editor de páginas web. El lenguaje es de fácil aprendizaje. Esa es una de las cuantas ventajas que tiene. Su desventaja es que un lenguaje estático guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en basura y dificultan la corrección. Las etiquetas son muy limitadas. Otro lenguaje que encontramos es JavaScript. Es utilizado por millones de páginas web para validar fórmulas, crear cookies, mejorar el diseño y es de fácil aprendizaje. Su ventaja es que es seguro y es fiable. Tiene capacidades limitadas por razones de seguridad y se ejecuta el cliente. El código Java lo ejecuta es el cliente. Su desventaja es que es un código visible por cualquier usuario y puede poner en riesgo la seguridad del sitio con el actual problema llamado XSS. Tenemos el PHP. Es uno de los más populares por su rapidez, al igual que su prometedor futuro. Tiene una serie de ventajas muy amplia también, que es muy fácil de aprender, se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido, soporta cierta modalidad de orientación objeto, clase y herencia, es un lenguaje multiplataforma, Linux, se puede utilizar en Linux, Windows, entre otros, tiene una capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos, tiene una capacidad de expandir su potencial utilizando módulos, es libre porque se presenta una alternativa fácil, incluye gran cantidad de funciones y no requiere definición de tipos variables ni manejo desarrollado del bajo nivel. Su desventaja es que se necesita instalar a un servidor web. Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega nada para el cliente, por tanto puede ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumentan de número. La programación orientada a objetos aún es muy deficiente para aplicaciones grandes, dificulta la modularización, dificulta la organización por capas de aplicación. Otro lenguaje que encontramos es el ASP, es una tecnología del lado del servidor desarrollada por Microsoft para el sitio desarrollado de sitios web dinámicos. Una de sus ventajas principales es que usa Visual Basic Script, siendo fácil para los usuarios, tiene una comunicación óptima con SQL Server y soporta el lenguaje JavaScript de Microsoft. Como desventaja tiene que es un código desorganizado, se necesita escribir mucho código para realizar funciones sencillas y tiene una tecnología propietaria, hospedaje de sitio de costos y todo ese tema de la web. El lenguaje C numeral es una parte esencial de la plataforma .NET, combina los mejores elementos y de amplia difusión. Como ventajas, enormes ventajas, tiene una cantidad de ventajas de las cuales podemos decir que tiene declaraciones en el espacio de nombre al empezar a programar algo. Se puede definir una o más clases dentro de una misma especie de nombre. Tipo de datos en C numeral existe un rango más amplio y definido de tipo de datos que los que se encuentran en C.
en C++ Max o Java. Atributos de cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso de tipo público, protegido, interno, protegido y privado. Pase de parámetros. Aquí se puede declarar los métodos para que se acepten un número variable de parámetros de forma predeterminada. El pase de parámetros es por valor, a menos de que se use la palabra reservada ref, la cual indica que el paso es por referencia. Control de versiones. Permite mantener múltiples versiones de clase en forma binaria, colocándolas en diferentes espacios de nombre. Esto permite que versiones nuevas y anteriores de software puedan ejecutarse en forma simultánea. Las desventajas del C numeral es que se derivan del uso de este lenguaje de programación, que en primer lugar se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio.net. Por otra parte, se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT 4 o superior, tener alrededor de 4 GB de espacio libre para su instalación. Además, para quien no esté familiarizado con ningún lenguaje de programación, le costará más trabajo iniciar en su uso. Y si se requiere consultar algún tutorial más explícito sobre la programación en C numeral, se tendrá que contratar además una conexión a Internet. Tendencias en cuanto a la programación de computadores. Podemos ver el Github y el Redmond. El Github es una fuente de datos relativamente nueva que analiza 2.2 millones de repositorios activos. El Redmond clasifica el lenguaje de programación midiendo su popularidad mediante el análisis de la actividad de Github y Stack Overflow. JobStractor determina la clasificación de los lenguajes de programación basándose en las ofertas de trabajo en Twitter. Buenas prácticas de programación. Se refiere a los procedimientos y normas que se siguen en la construcción de software. Estas ayudan al equipo a desarrollar o a crear código mantenible, escalable, entendible, documentado. Están definidas según la metodología de desarrollo de software. Las más usadas son el RUT y el XP. Resumen del lenguaje de programación en C numeral en versiones 2013 y 2015. C numeral es un lenguaje de programación simple pero eficaz, diseñado para escribir aplicaciones empresariales. El lenguaje C numeral es una evolución de los lenguajes C y C++. Utiliza muchas de las características de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y operaciones. Presenta considerable mejoras e innovación en áreas como seguridad de tipo, control de versión, evento y recolección de elementos no utilizados, liberación de memoria. Proporciona acceso a los tipos API más comunes, Next Framework con automatización y estilo C. Asimismo, admite el modo unsafe, en el que se puede utilizar punteros para manipular memorias que se encuentran bajo el control del recolector de elementos no utilizados. Bueno, con esto espero que estas cortas apreciaciones permitan realizar una aproximación más a los contenidos del curso de algoritmos. Quiero que les quede claro de una forma sencilla todo lo que abarcaremos en este periodo. Fue muy grato la elaboración de este video. Muchas gracias a todos mis compañeros de grupo. Muchas gracias, respetado tutor, por su tiempo. Esperamos tener una nueva oportunidad para volvernos a encontrar.